más el tratamiento. Vamos a empezar con la estenosis aórtica, ¿sí? La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente, es la que más frecuente van a ver en el hospital, sobre todo en nuestro hospital, con la población de pacientes de PAMI, ¿sí? En la población anciana. Lo que se produce es una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Esto está dado por un engrosamiento y una rigidez de la válvula y una disminución en su apertura, ¿sí? Está causada por distintos mecanismos que pueden ser inflamatorios o por malformaciones congénitas. Entonces lo que se produce es una afectación de la válvula que abre menos de lo que tendría que abrir, ¿sí? En general la válvula aórtica abre con un área de 3 a 4 centímetros, y cuando una patología se instaura en ella, se produce un deterioro de la válvula y el área valvular disminuye, generando una obstrucción, ¿sí? Bien. Si no entienden algo, me paran. Si voy muy rápido, me avisan. Todo esto está en los libros, pero cualquier cosa me dicen. Bueno, la válvula aórtica, como acá vemos en el dibujito, es una válvula trivalva, tiene 3 valvas, y esta es la imagen que se ve cerrada en el ecocardiograma, y esta es la valva abierta, la válvula abierta, ¿sí? Fíjense que cuando tenemos una válvula enferma, el área valvular, que acá es grande, en general es de 3 a 4 centímetros, va disminuyendo hasta ser un pequeño orificio, por el cual va a tener que salir todo este volumen sistólico que antes salía por una válvula normal. Entonces para esto el ventrículo va a tener que recurrir a distintos mecanismos para poder mantener un buen volumen sistólico y un buen volumen minuto. Las causas, como ya dijimos, en general en pacientes mayores de 70 años, la causa más importante es la degenerativa, ¿sí? Se ven pacientes con antecedentes coronarios, pacientes hipertensos, diabéticos, dislipémicos. Hay que pensar que la enfermedad aórtica degenerativa es una enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Se ven en todos aquellos pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, factores de riesgo cardiovascular. La válvula se va degenerando como se degeneran las arterias coronarias o las arterias de los miembros inferiores, ¿sí? Se van depositando depósitos lipídicos que van engrosando la válvula, la van degenerando y haciendo que esa válvula abra menos de lo que tiene que abrir, ¿sí? Esto es un proceso a lo largo del tiempo, un proceso paulatino. Esa es la causa más frecuente y la que más vamos a ver en nuestro hospital. En pacientes más jóvenes, en general menores de 70 años, cuando tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica, vamos a pensar que la causa es la bicúspide, ¿sí? Esta es una cardiopatía congénita, que lo que hace que la aorta, desde el nacimiento, en vez de tener 3 valvas, como vemos acá en la foto, tiene solo 2 valvas. Y esto hace que sea una válvula más factible de degenerarse con el tiempo, ¿sí? Se va calcificando, se va engrosando y va disminuyendo su apertura, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente de 60 años que tiene una estenosis aórtica grave, vamos a pensar que la causa más probable va a ser la bicúspide, ¿sí? Y después la enfermedad reumática también puede afectar la válvula aórtica, en general en los países en vías de desarrollo, y en general, siempre que hay afectación de la válvula aórtica por una enfermedad reumática, siempre vamos a tener compromiso concomitante de la válvula mitral. Y siempre el grado de la estenosis mitral va a ser más grave que el grado de la estenosis aórtica, ¿sí? Y además, bueno, por vía ecocardiográfica se pueden diferenciar muy bien estas 3 etiologías, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de fisio, que ustedes ya lo tienen fresquito, quizás más que yo. Sabemos que cuando se produce la eyección, cuando pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, este proceso se realiza con muy poquita elevación de presión, ¿sí? Aumenta muy poquito el gradiente de presión, lo que facilita que del ventrículo izquierdo hacia la aorta fluya la sangre y se produzca la eyección ventricular con el concomitante volumen sistólico y volumen minuto. ¿Qué pasa cuando el área valvular se reduce? Toda esa sangre que antes pasaba por un orificio normal se ve forzada a pasar por un orificio más pequeño. Esto va a generar que el ventrículo izquierdo tenga que aumentar la presión para solventar esa estenosis, ¿sí? Pero si aumenta la tensión parietal del ventrículo izquierdo, esa tensión parietal se va a traducir a la aurícula izquierda y se va a traducir a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares y va a generar una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace el ventrículo izquierdo para evitar
todo este proceso. Y aparte sabemos que es un proceso que va dándose en forma gradual. Entonces, a medida que el área valvular va disminuyendo, el ventrículo izquierdo se va hipertrofiando, ¿sí? Va engrosando sus paredes para de este modo poder lidiar con la tensión parietal. Fíjense que tenemos la ley de Laplace acá escrita. Vamos a ver cómo se produce eso. Tenemos una obstrucción en la válvula aórtica y para mantener la tensión parietal estable y que no aumente y se traduzca en un aumento de la presión capilar y en una insuficiencia cardíaca, lo que va a hacer el ventrículo izquierdo es aumentar el espesor, ¿sí? Si aumenta el espesor del ventrículo izquierdo y se produce la hipertrofia, la tensión superficial se va a mantener estable. Esto va a generar que no aumente la poscarga y que el volumen minuto y el volumen sistólico permanezcan estables, lo mismo que la contractilidad y la fracción de eyección. Pero esto, a medida que pasa el tiempo, la válvula cada vez se cierra más, y esta hipertrofia que en un momento compensa al paciente y evita que tenga síntomas y evita que aumente la poscarga, que se deteriore la contractilidad, va a llegar un momento que no alcanza y el ventrículo se va a dilatar. Si aumenta el radio, aumenta la tensión parietal, ¿sí? Y entonces al dilatarse el ventrículo izquierdo, va a aumentar la tensión parietal, va a aumentar la poscarga si aumenta deteriora la contractilidad, y vamos a tener entonces signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. El paciente se va a hacer sintomático. ¿Se entendió hasta acá esto? Sí. Sí. Perfecto. Chicos, Bueno, mutense. seguimos. A ver, esperen que tengo un chat. A ver. Sí, José pone sí, perfecto. Chicos, hay un micrófono abierto. A ver si pueden. No me acuerdo dónde está lo para disminuir los micrófonos de todos ustedes. Grabar, inhabilitar. Bien. Bueno, seguimos. Ahí creo que se callaron. A ver, esperen que tengo 3 chats más. Bien. Los micrófonos, muy bien, gracias por la ayuda, chicos. Bueno, entonces dijimos que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, ¿sí? Como un mecanismo compensador. Fíjense, esta es una imagen de un miocardio ventricular, del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo la pared está tan engrosada. Esto es típico de la estenosis aórtica y va a ser causa de muchos de los síntomas y signos que vaya a tener el paciente. Aparte de que dijimos que la estenosis aórtica a lo largo del tiempo, si no se realiza ningún tratamiento, va a aumentar la poscarga y va a disminuir la contractilidad, y por ende va a tener una falla sistólica. Antes de esto, se va a producir una falla diastólica. Tenemos un ventrículo que está hipertrófico, ¿sí? Las fibras miocárdicas están con más fibrosis, están más engrosadas, es un ventrículo más duro, ¿sí? Que es un mecanismo compensatorio para paliar la poscarga. Pero esto va a ocasionar igualmente que la aurícula, al tener que llenar un ventrículo más rígido y con mayor presión, va a generar que también aumente la presión en la aurícula izquierda. Y esto va a generar una disfunción diastólica y un aumento de la presión de la aurícula izquierda y una dilatación, ¿sí? Y esto, llevado en el tiempo, también puede generar un incremento de la presión capilar pulmonar y una insuficiencia cardíaca. La valvulopatía aórtica tiene una evolución muy larga. El paciente, la válvula se va cerrando muy de a poco, muy gradualmente, y el paciente está sintomático por muchos años. ¿Qué pasa cuando el paciente comienza con síntomas? En general comienza con síntomas cuando el área valvular es menor a 1 centímetro. ¿Y cuáles son los 3 síntomas típicos que va a presentar el paciente con estenosis aórtica? Angor de esfuerzo, dolor precordial en el esfuerzo. Él va a notar que camina 5 cuadras y tiene un dolor retroesternal opresivo, que para y se le va. Y en el tiempo esto continúa y cada vez este dolor se presenta a menor esfuerzo, ¿sí? Este es el primer síntoma, y en general uno habla que cuando el paciente empieza con síntomas, la sobrevida decae en forma rápida. Dice que en general la sobrevida, cuando el paciente presenta Angor, tiene una sobrevida de 5 años, mientras que cuando presenta síncope, la sobrevida decae a 3 años, y la insuficiencia cardíaca decae a 2 años la sobrevida. O sea que lo importante de este cuadro en realidad es que los pacientes que se hacen sintomáticos
tenemos que tratarlos, porque si no el pronóstico es muy malo, ¿sí? Los 3 síntomas típicos, como dijimos, angor de esfuerzo, síncope y disnea, y están orientando a cirugía. Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Si tenemos un ventrículo izquierdo que tiene que solventar una válvula aórtica más cerrada, la eyección ventricular va a durar más de lo que dura normalmente, y además el volumen sistólico va a ser de menor amplitud. Entonces lo que vamos a tener en el pulso es un pulso parvus y tardus, ¿sí? Eso quiere decir que cuando examinen el pulso radial van a sentir una onda de ascenso lento y descenso lento, y de poco volumen, de poca amplitud. Esto es típico de la estenosis aórtica, y se grafica de este modo. El choque de la punta, ¿cómo va a estar? Dijimos que el ventrículo izquierdo está hipertrófico, ¿sí? Entonces vamos a tener un choque de punta en el cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, según el hábito del paciente. Va a estar sostenido y va a ser intenso, pero no va a estar desplazado. ¿Y qué vamos a tener en la auscultación? En la auscultación probablemente tengamos un R1 normal, vamos a tener un clic de apertura al abrirse esa válvula, y vamos a tener un soplo, que es muy característico y que cuando ustedes lo escuchen alguna vez, ya no se lo van a olvidar, y cada vez que lo escuchen van a poder reconocer la estenosis aórtica. Es un soplo que deja un espacio después del primer ruido, porque el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Después de eso viene la contracción isovolumétrica, con las 2 valvas cerradas, el ventrículo está tomando fuerza para abrir esa válvula que está obstruida, y cuando la válvula abra se va a producir el clic de apertura. Y va a generar un soplo crescendo, decrescendo. Fíjense cómo está en la imagen, un soplo romboidal. Cuando el soplo tenga mayor duración, mayor gravedad va a tener. Y lo otro que va a ser un signo de mayor gravedad es el acmé sistólico. Fíjense esta forma romboidal, lo que quiere decir es que cuando la máxima auscultación del soplo se escuche en forma más telesistólica, más grave va a ser esa estenosis aórtica. Otro signo de gravedad en la estenosis aórtica va a ser la disminución del segundo ruido. Y esto nos va a guiar muchas veces cuando revisamos un paciente, nos van a escuchar decir, ¿tiene R2? ¿Tiene el segundo ruido? Porque si el segundo ruido no se escucha, vamos a pensar que esa estenosis aórtica es grave. Otra cosa que puede tener los pacientes con estenosis aórtica grave, moderada grave, es el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Acuérdense que siempre el componente aórtico es el que se cierra, el que se escucha primero, ¿sí? Porque la eyección ventricular izquierda es la que se produce primero. Como la estenosis y la eyección de este ventrículo se prolonga para luchar con esa obstrucción, el componente aórtico se va a atrasar, ¿sí? Lo que va a generar un desdoblamiento paradojal del segundo ruido. Una consulta, doctora, ¿por qué Sí. si el ventrículo está hipertrofiado, el choque de punta no estaría desplazado en este caso? Es un ventrículo chiquito, ¿sí? Es un ventrículo que tiene engrosadas las paredes, pero es un ventrículo pequeño, no como la insuficiencia aórtica, que va a ser un ventrículo izquierdo dilatado, y ahí el choque de punta va a estar desplazado, ¿sí? Claro, igual en ese caso entonces después, o sea, después de que no lograra compensar, hiciera una insuficiencia, ahí, o sea, pasaría primero a estar chiquito y después sí se desplazaría el choque. Perfecto, y después se puede dilatar, y ahí puede ser que tenga el choque de punta desplazado, porque está hablando de un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Otra cosa importante, que este soplo irradia, se escucha mejor en el foco aórtico y foco aórtico accesorio, y irradia a las carótidas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es lo que vemos este telediastólico que está grabándose el cuadro? ¿Cómo? Martina, de vuelta. No entendí muy bien la parte de que si se hace telediastólico es porque se está grabando el cuadro. Bien. No, fíjate en la imagen, el soplo es sistólico de la estenosis aórtica, ¿no? Porque se produce durante la eyección ventricular. Sí. Una forma de
pensar que el soplo es grave, ¿sí? Es cuando vos escuchás que la máxima intensidad del soplo es al terminar la sístole, ¿sí? Ah, Fíjense en el dibujito, esta parte es el acmé sistólico, es la máxima intensidad del soplo. Cuando este pico se produce en forma más tardía, es lo que llamamos acmé sistólico, y eso nos está indicando que el ventrículo izquierdo tuvo que prolongar más la eyección para poder generar el volumen sistólico, ¿sí? Se tuvo que prolongar más y es un signo de gravedad, costó más solventar esa obstrucción, ¿sí? sí, sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, esto es lo que dijimos de los signos de gravedad de la estenosis aórtica. Y esto, bueno, y esto es según cómo evoluciona el soplo, según cómo sea la estenosis aórtica, ¿sí? Fíjense que en la estenosis aórtica leve, el R2 va a estar normal, ¿sí? En general no está disminuido, se escucha normal, se escucha como un soplo de esclerosis, muy cortito, ¿sí? Sin clic, y romboidal, igual creciendo, decreciendo. A medida que va aumentando la gravedad, el R2 va disminuyendo, y a último tiempo, fíjense cómo hablo del acmé tardío, fíjense cómo la máxima intensidad del soplo es más tardía, como el R2 está disminuido y como hay un pequeño desdoblamiento, ¿sí? Y muchas veces también vamos a tener la presencia de un R4. Acuérdense que el R4, el cuarto ruido, es la contracción auricular. Entonces, si tenemos un ventrículo que está hipertrófico, que está duro, la aurícula va a tener que hacer una mayor presión y una mayor contracción, y vamos a escuchar el cuarto ruido. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes que tienen estenosis aórtica? Dijimos que tenemos un ventrículo hipertrófico, entonces vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo vamos a ver esto en el electrocardiograma? Van a tener que mirar las derivaciones precordiales, las derivaciones B1 a B6. Fíjense que en B1 la R es muy chiquitita, ¿sí? Pero la S, acuérdense del QRS, acá no tenemos Q, tenemos RS, fíjense que la S, la onda negativa, la deflexión negativa, tiene un alto voltaje, ¿sí? Y fíjense que en B5, B6, la R también tiene un alto voltaje. Si nosotros sumáramos cada cuadradito chiquito de este voltaje, y nos da más de 35 milímetros, vamos a hablar de que tiene un Sokolov positivo y que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Aparte, asociado a la hipertrofia ventricular izquierda, vamos a ver trastornos del ST, ¿sí? En general, infradesnivel del ST con inversión de las ondas T, como vemos ahí en B4 y B5, B6, ¿sí? Otro signo que podemos encontrar en el electro es un agrandamiento de la aurícula izquierda. Vamos a ver que la duración de la aurícula izquierda va a estar aumentada y que puede aumentar el componente negativo en B1 o B2. En este electro no es claro el agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Verá que acá Altiers Lima me preguntó, ¿este soplo se puede confundir con un soplo tricuspidio o mitral? Muy bien, perfecto. A veces sí, a veces hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Galabertin, ¿sí? Que ocurre por una afectación de la válvula aórtica, que se escucha el soplo aórtico mejor en el ápex que en la base, ¿sí? Pero en general tenemos que ahí prestar atención a si tiene R4, a si tiene clic sistólico. Esas variantes nos van a llevar a diferenciar el soplo de una insuficiencia mitral con respecto al de una estenosis aórtica. Es menos frecuente y en general, acuérdense que el soplo lo van a escuchar mejor en la base, con irradiación al cuello, y que en general es muy claro el soplo aórtico y rara vez lo confundimos con una insuficiencia mitral, pero se puede dar ese efecto. Y recuerden que para diferenciarlo de los derechos, siempre tenemos que hacer la maniobra de inspiración. Inspirando hondo, ¿sí? Disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso en cavidades derechas, y esto va a generar que los soplos que son del lado derecho se van a acentuar, no así los soplos del lado izquierdo. ¿Sí? A ver.
me querías decir eso. Gracias, bien. Perfecto. Seguimos. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en una placa de tórax de una estenosis aórtica? Bueno, en general, depende un poco de la etiología, pero si es una etiología de una válvula aórtica degenerativa, vamos a tener un botón aórtico que va a ser prominente y va a estar calcificado, ¿sí? Y además lo que vamos a tener es un agrandamiento del índice cardiotorácico, a predominio del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a trazar una línea por las apófisis espinosas, vamos a medir este diámetro y vamos a medir este, y lo vamos a comparar con el diámetro basal del tórax. Si esto nos da más de 0,5, vamos a hablar de que está aumentado. Muchas veces visualmente ya nos damos cuenta, como en este caso, que el índice cardiotorácico está aumentado, y que es a expensas del ventrículo izquierdo porque la punta está deprimida, ¿sí? Otra de las cosas que podemos llegar a ver es una dilatación postestenótica, una dilatación de la aorta que se vería acá, muy tenue, ¿sí? Y la calcificación del botón aórtico, que acá no se ve, pero que la suele tener. A veces también el agrandamiento de la aurícula izquierda, ¿sí? Que se puede ver en el contorno del lado izquierdo como una pequeña muesca en el cuarto arco, producto de la orejuela. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la estenosis aórtica? Lo hacemos pidiendo un ecodoppler, un ecocardiograma Doppler. El ecocardiograma Doppler nos va a mostrar las características de la válvula aórtica, si está calcificada, dónde está calcificada, si tiene 3 valvas, si tiene 2, si es bicúspide, si es tricúspide, si hay afectación de las otras valvas. Entonces nos va a brindar el diagnóstico. Y muchas veces también nos va a brindar la gravedad del cuadro, ¿sí? Por medio de la medición de las velocidades y los gradientes a través de esa válvula, vamos a poder hablar de una estenosis leve, moderada o grave, ¿sí? Mediante algunos cálculos que hacemos en ecocardiografía, podemos también averiguar el área valvular, ¿sí? El área valvular por debajo de 1 ya está hablando de una estenosis aórtica moderada grave, menos de 0,8 grave, y en general un gradiente medio más de 40, ¿sí? Y una velocidad pico más de 4 metros sobre segundo, nos están hablando de una estenosis aórtica grave. Entonces el eco nos hace el diagnóstico etiológico y el diagnóstico de la gravedad, ¿sí? Y también es suficiente con este eco, salvo en pacientes que tengan mala ventana ultrasónica, que ahí quizás tengamos que pedir un eco transesofágico. Pero eso es muy infrecuente y en general con el ecocardiograma Doppler alcanza para hacer todo esto. Bien, y acuérdense que los signos, la aparición de síntomas en la estenosis aórtica nos está hablando que el paciente es candidato a corrección quirúrgica, a reemplazo valvular aórtico. Recuerden que no hay ninguna medicación que retrase esta valvulopatía. Bueno, acá le pongo al cantante de los Rollins, ¿sí? Porque él hace un tiempito también tuvo una estenosis aórtica y se tuvo que reemplazar la válvula. Así que a todos les pasa. Bien, ¿alguna pregunta sobre estenosis aórtica? Bien. Vamos a pasar a insuficiencia aórtica. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? También tenemos o una alteración en la válvula o una alteración en la raíz aórtica. Esta afectación se va a dar durante la diástole, con la válvula cerrada, pero el problema de la insuficiencia aórtica es que abre perfecto esa válvula, pero cierra mal. Por algún motivo está cerrando mal y eso genera un gran volumen regurgitante que vuelva desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. A mayor afectación valvular, mayor volumen regurgitante, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál va a ser el mecanismo compensatorio que va a tener el corazón para no aumentar la presión de fin de diástole y no generar insuficiencia cardíaca, cómo se va adaptando gradualmente a esta insuficiencia. Bien, la insuficiencia aórtica puede ser por una alteración valvular, en general degenerativa, ¿sí? Por la calcificación, ¿sí? Que genera que la válvula se vaya gastando, engrosando, calcificando, y que cierre mal y produzca una insuficiencia. Pero otra causa puede ser también la dilatación de la válvula, de la raíz aórtica. Fíjense en este diagrama, cómo la raíz aórtica acá está muy aumentada de tamaño, entonces a medida que aumenta el calibre de la aorta, a las valvas les va a costar menos coaptar, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que la raíz
se dilata tanto que las valvas no van a poder cerrar bien y se va a generar una insuficiencia. ¿Está bien? Bien, entonces puede ser por afectación de la válvula o por dilatación de la raíz. Y además la insuficiencia aórtica puede ser aguda o crónica. Bien, acá tenemos las causas. La valvular puede ser, como ya dijimos, degenerativa, también puede ser por una valva bicúspide, y también por alteración reumática o por endocarditis, ¿sí? La dilatación de raíz es muy frecuente en los pacientes más ancianos, hipertensos, con una dilatación idiopática de la raíz aórtica, y también en algunos cuadros de síndrome de Marfan o de disección aórtica, y antes, en otra época, se veía mucho en la sífilis, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces tenemos una insuficiencia aórtica crónica. Vamos a hablar primero de la crónica. El ventrículo tiene tiempo para ir adaptándose porque primero se produce un regurgitante más pequeño, y a medida que pasan los años, cada vez ese volumen regurgitante va a ser mayor, ¿sí? ¿Qué se va a generar? A diferencia de la estenosis aórtica, que era una sobrecarga de presión, en la insuficiencia aórtica se va a generar una sobrecarga de volumen, ¿sí? Hay un volumen regurgitante que en vez de eyectarse hacia la aorta, vuelve hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esto va a generar que el ventrículo izquierdo vaya manejando mucho más volumen que lo que estaba manejando antes. Para poder mantener un volumen sistólico y un volumen minuto conservado, el ventrículo izquierdo, por el mecanismo de Frank Starling, va a empezar a aumentar las fibras, la longitud de la fibra, y va a tender a dilatarse y a tener hipertrofia excéntrica. De este modo, por el mismo mecanismo de Laplace, va a tender a mantener la tensión parietal constante, ya que aumenta y se hipertrofia y se dilata, ¿sí? Va a hacer que la función sistólica esté conservada y que ese ventrículo pueda aumentar ese cambio de volumen manteniendo una presión normal. Por mucho tiempo va a manejar un alto volumen con muy poquito cambio de presión de fin de diástole. Y esto va a hacer que entonces tenga una buena función sistólica y más síntomas, ¿sí? Que pasen los años, el ventrículo que ya se hipertrofió, que ya se dilató, va a tender a engrosarse, a fibrosarse, y se va a empezar a generar que ya pequeños cambios de volumen van a generar una alta presión de fin de diástole. Y esto va a hacer que se dilate aún más, que aumente la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y por ende caiga la contractilidad, aumente la presión en capilares pulmonares y en aurícula izquierda, y tengamos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Esto es tu oficio. Esto lo deberían tener así. Que me pueden hacer alguna pregunta si algo no se entendió. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Juan. La insuficiencia aórtica crónica, Sí. ¿se puede deber, por ejemplo, a una insuficiencia aórtica pequeña y fisiológica? Sí, a veces puedes tener una pequeña insuficiencia aórtica que no progrese, que la tengas porque quizás la válvula está un poquito fibrosada, ¿sí? O por algún motivo que habría que ver, pero puede ser que no progrese y que la tengas como algo dentro de todo que no vaya progresando y te vaya a causar ninguna enfermedad ni progresión, ¿sí? Está bien. ¿Sí? ¿Era eso? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? ¿Sí? Los síntomas, al igual que la estenosis aórtica y que todas las valvulopatías, en general los síntomas son tardíos, ¿sí? Es cuando la válvula ya está muy afectada y se produce una insuficiencia aórtica grave. Ahí los pacientes empiezan a tener disnea, ¿sí? Y signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y lo mismo que la estenosis aórtica, cuando el paciente se hace sintomático, nos está indicando que hay que hacer algún tratamiento quirúrgico porque el pronóstico empeora rápidamente y el ventrículo se deteriora rápidamente, y si no lo operamos, el ventrículo después no se va a recuperar, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Bueno, la insuficiencia aórtica también, si lo pensamos, es muy fácil.
Piensen que va a tener un volumen sistólico muy amplio, porque ese volumen sistólico va a ser la suma del volumen anterógrado, que le llega en cada latido, sumado al volumen regurgitante del latido anterior. Entonces va a ser un volumen sistólico muy amplio. Pero a la vez va a disminuir rápidamente la amplitud, porque va a generar que una gran parte, un gran volumen regurgitante, vuelva al ventrículo izquierdo. Entonces lo que vamos a tener es una presión sistólica alta y una presión diastólica baja, un aumento de la presión diferencial. Y este aumento de presión diferencial va a ser la encargada de producir todos los síntomas y signos que va a tener la insuficiencia aórtica. Entonces, sí vamos a tener un choque de punta sostenido, intenso y desplazado a la izquierda, vamos a tener una facie pálida con cianosis en labios y nariz, ojos brillantes, vamos a tener un bamboleo rítmico de la cabeza como un cabeceo, ¿sí? Que es el signo de Muset, ahí les voy a explicar por qué se llama así, que es divertido, una anécdota divertida. Vamos a tener un pulso Zeller y Magnus. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un ascenso rápido y amplio. Cuando palpemos el pulso radial vamos a sentir un pulso amplio, que se va a sentir muy bien, pero que colapsa rápidamente, ¿sí? Esto es por el gran volumen regurgitante. Es un pulso saltón. Y ahí está el esquema. Fíjense cómo se diferencia del parvus y tardus de la estenosis aórtica. Bien. A la vez, si miramos al paciente, vamos a ver que a nivel del cuello vamos a ver unas pulsaciones, ¿sí? Rítmicas, que es lo mismo que el signo de Muset, está dado por la gran diferencia de la presión diferencial. Si agarramos el antebrazo del paciente y lo elevamos hacia arriba, ¿sí? No sé si me ven, van a sentir en los dedos de la mano, ¿sí? Como una pulsación, ¿sí? Este también es un signo muy típico de la insuficiencia aórtica. ¿Sí? Bien. Ahí es el esquema. El signo de Müller, le hacemos abrir la boca al paciente y vamos a ver que la úvula también se mueve en forma sincrónica con el pulso. Son todos signos periféricos de la insuficiencia aórtica que muchas veces se los preguntamos en los exámenes, ¿sí? Porque son muy típicos, porque realmente los pacientes lo tienen. Si nos tomamos el tiempo para revisarlos, los vamos a encontrar. El signo de Kinke es presionando la parte distal de los dedos, vamos a generar como, va a haber una transición de color en la parte distal de la uña, como también si fuera como un latido, ¿sí? Doctora, ¿me escucha? Sí, Pablo. Sí, está por cortarse, debe quedar unos minutitos. Cualquier cosa. Sí, quedan 4. Sí, nos reconectamos cuando se corte, en 5 minutos. Dale. Así, todo con la misma idea y el mismo, no hay problema, Pablo. Exactamente, gracias. Dale. Bueno, el pistoletazo femoral, que es el signo de Duroxiez, que es cuando apuntamos a nivel de la arteria femoral, vamos a escuchar como un sonido de pistoletazo, como un sonido agudo en la arteria femoral, ¿sí? El signo de Lincoln, que es cuando los pacientes están sentados, se les mueve el pie, también en forma sincrónica con el pulso. El signo de Hill, que es la presión arterial de miembros inferiores, mayor a la de miembros superiores, más de 20 milímetros, ¿sí? Son todos signos de la insuficiencia aórtica crónica, porque se va aumentando la presión diferencial y el cuerpo se fue adaptando a todo esto. ¿Por qué se llama signo de Muset? Muset era un poeta, ya con esto después nos desconectamos, del siglo XIX, que en realidad pobre no es conocido por sus poemas, sino que es conocido por este signo de bamboleo de la cabeza. En esa época la sífilis era muy común y todos aquellos que tenían sífilis era como algo bien visto, como que eran hombres con mucho éxito a nivel social y a nivel mujeres. Entonces resulta que este poeta estaba todo el tiempo hacía ese cabeceo, y se dieron cuenta que ese cabeceo que tenía todo el tiempo era producto de la sífilis, de la dilatación aórtica, y era el signo de Muset, por eso se le puso esto. Y cuentan que en aquella época, en los bailes que se hacían, muchos varones que en realidad no tenían sífilis, ni tenían dilatación de la aorta, cabeceaban en los bailes para que pensaran todos que tenían sífilis y que eran unos capos o unos dandis, ¿sí? Así que de ahí viene el signo de Muset, y quizás esta anécdota les permita acordarse de este signo, ¿sí? Bien. Bueno,
Ya dijimos que la enfermedad de Marfan puede ser también una causa de dilatación aórtica. Entonces, si el día de mañana ustedes están en el consultorio y viene un paciente muy alto, que tiene las extremidades superiores más largas que las extremidades inferiores, que tiene los dedos muy largos a la noctactilia, que tiene, les dice que tiene subluxación de cristalino, bueno, y escuchan un soplo diastólico, piensen que este paciente puede tener insuficiencia aórtica y síndrome de Marfan, ¿sí? El Marfan es una enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? Producto de una mutación en una proteína de la matriz extracelular que genera como una degradación de la elastina y genera mucha laxitud, ¿sí? A nivel del tejido conectivo. Son pacientes con mucha laxitud articular, con mucha tendencia a hacer esguinces, y que con estas maniobras se pueden evidenciar. Fíjense que como al cerrar la mano y aducir el pulgar, como sobresale la falange distal, cosa que ninguno de nosotros podemos hacerlo. Estos pacientes también se acompañan de pectum excavatum y de dilatación aórtica y muchas veces de insuficiencia. Bien, ahora se está por cortar, así que nos reconectamos con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿dale? Ok. Dale.